Hola amigos, bienvenidos de nuevo a mi canal 5 Continentes. Como dije el otro día, hoy voy a hablar sobre este libro Catherine the Great and the Small, escrito por Olja Kniezevich, escritora montenegrina, y editado por Istros Books, una cada vez más importante editorial británica, básicamente centrada en autores de la zona de los Balcanes, ¿vale? Este libro fue editado y publicado en el año 2020, ¿vale? Es muy reciente. Bueno, ¿qué decir? ¿Qué decir de este libro? ¿Qué decir? ¡Wow! Muy impresionado, muy impresionado. Me ha encantado. Le doy 4,5 estrellas en Goodreads, porque de verdad me ha transportado a la zona de los Balcanes, Montenegro en particular. Durante el libro, la autora va mostrándote en el trasfondo los cambios que están ocurriendo en la región: guerra, depresión económica, aumento de violencia, de todo, ¿vale? Y bueno, esta novela comienza en los años 70 con la protagonista Katarina, y a través de los ojos de la protagonista, que para ese entonces era una niña pequeña, mientras jugaba en el barrio y todo eso, uno va dándose cuenta indirectamente de lo que ocurre. Por ejemplo, la abuela de la protagonista está preocupada de que los niños vayan cantando canciones de los Chetnik. Los Chetnik eran un grupo, una guerrilla, digamos, fascistoide, que en la Segunda Guerra Mundial se aliaron con los nazis y estaban opuestos a las fuerzas partisanas de Tito, del general Tito. Y claro, la abuela de Katarina era viuda de un combatiente que había servido en las fuerzas partisanas de Tito. Entonces, claro, tenía miedo que los niños pues estuviesen cantando canciones del grupo que seguramente asesinó a su esposo. Pero me estoy adelantando. Entonces, como he dicho, esta autora es montenegrina, me sirve como parte de mi viaje alrededor del mundo. Y vamos a ver, ¿qué es Montenegro? Montenegro es un país de muy reciente formación. Fue en el año 2006 que se declaró independiente del Estado Unión Federal Serbia-Montenegro por medio de un sufragio. La mayoría votó independencia y se declararon independencia sin guerra. Yo creo que debe ser el único caso de independencia de un país de esa región en la que no hubo un conflicto armado. Entonces, pero estoy yendo desde más próximo a nosotros, en el presente, hacia atrás. Lo correcto sería empezar a hablar desde atrás hacia adelante. Entonces, vamos a ver. La República Yugoslava se forma básicamente al final de la Segunda Guerra Mundial. Cuando acaban, el general Tito toma el poder y mantiene unidas las 6 repúblicas que conforman la por entonces Yugoslavia junta. No era tarea fácil porque son 6 repúblicas, hay un multipluralismo étnico en esa región,
Están los serbios, los bosnios, los croatas, los albano-kosovares, los macedonios, los eslovenos, etcétera, y mezclados casi todos entre ellos. Pues hay serbios en Croacia, croatas en Serbia, serbios en Montenegro, menos en los extremos, que es lo que es Eslovenia y Macedonia. Ahí no habían tanto, de hecho no habían serbios, por lo que no tuvieron tantos problemas cuando llegó el momento de la independencia. Entonces el general Tito estuvo en el poder desde el año 1945 hasta su muerte en 1980. Claro, una vez que muere ya empiezan a aflojarse las costuras, ya empiezan cada república quería tirar para su lado, querían separarse, querían dividirse por medio de votaciones, elecciones. En algunas, por ejemplo en Croacia, hubo un juego sucio por parte del gobierno serbio, y entonces se va caldeando el ambiente, empiezan a haber protestas, empiezan a haber escarceo, guerra de guerrilla, hasta que revienta el pitote y se forma lo que se puede decir, y me disculpan mi francés, el gran peo, ¿vale? Entonces los serbios inicialmente atacan a los eslovenos, pero eso no duró mucho. Los eslovenos se independizaron y se fueron. Los serbios no tenían gran interés ahí porque no habían gente de etnia serbia en esa zona. Entonces ellos se concentraron en lo que les interesaba, que era en Croacia. Y ahí en el año 91 se forma la guerra, que fue básicamente una limpieza étnica por cantidad de decenas de miles de personas muertas, millones de desplazados, pobreza generalizada, lo que conlleva una guerra civil, básicamente. Y entonces esa guerra duró desde el año 91 hasta 1995, en los que Serbia tiene que rendirse, porque había intervenido Estados Unidos, que obligó a los croatas con los bosnios a llevarse bien, aunque no se llevaban bien, y atacaron todos juntos a Serbia con el señor Slobodan Milosevic, que había estado caldeando el ambiente con mensajes ultranacionalistas. Milosevic era de corte socialista, de hecho pertenecía al Partido Comunista, es decir, que Tito era de corte socialista y la Yugoslavia era un estado socialista, influenciado quizás por la Unión Soviética, pero no era un estado satélite, ni muchísimo menos. Era socialista, más no comunista. Entonces, como decía, se formó el pitote entre los serbios, los croatas y los bosnios, hasta que intervinieron los Estados Unidos y las fuerzas de la OTAN, y Serbia tuvo que claudicar, tuvo que firmar su rendición a finales del año 95. Pero ahí no se acababa la guerra. Se acabó la guerra entre Serbia, Bosnia y Croacia, que a partir de ahí se declararon independientes. Entonces ahora la guerra continuaba entre Serbia y Albania, que en Albania los albaneses durante ese tiempo se habían estado multiplicando muchísimo y tenían un gran sentimiento antiserbio. Querían la independencia, pero en un punto estratégico. Entonces a los serbios les interesaba aquello y empezaron una guerra cruenta también contra ese pueblo. Los albaneses también se pelearon, por supuesto. Hubo también muchísimos muertos, muchísimos desplazados. Horrible. Hasta que fue en el año 1999, la fuerza de la OTAN bombardearon los campos serbios y se acabó. Ahí tuvieron que firmar también la rendición. Y entonces Serbia pues decidió continuar su camino junto con Montenegro
durante una serie de años. Entonces se formaron como una república de dos países, un estado federado de dos países, hasta el año 2006, como mencioné antes, en el que Montenegro, por sufragio universal, se declaró independiente y se separaron de Serbia, y por ahí acabó todo en cuanto a esto. Entonces, centrándonos en el libro, pues como dije antes, todas estas cosas a partir de finales de los 70, década de los 80, se va notando en el trasfondo de la historia, como lo va contando. Y nosotros seguimos a Catarina durante todo el tiempo, ¿vale? El narrador va centrado en Catarina, no la deja sola, la persigue y nos muestra una persona que de un carácter muy fuerte, que tiene que serlo porque tiene que pelear por ser una buena hija, tiene que pelear por ser una buena nieta, y al final acaba siendo nieta, hija, esposa, amante y madre. Entonces, pues este libro está dividido en dos partes: Catherine the Small y Catherine the Great. Hay que notar que, y eso nos lleva un poco a la historia de la región, la parte de Catherine the Small, Catarina, o el narrador, cuando se refieren a la capital de Montenegro, que para ese entonces se llamaba Titogrado, porque en esa época en cada república yugoslava, por decreto, al menos una ciudad tenía que llevar el nombre de Tito, y en el caso de Montenegro era Titogrado. Y en la segunda parte, en la parte de Catherine the Great, se hace referencia a la capital de Montenegro no como Titogrado, sino como el nombre anterior a Titogrado y posterior, que es el nombre actual, es Podgorica. Dejaré escrito el nombre para que se entienda mejor. Pues, entonces la niña Catarina va creciendo, se enamora locamente, pues fue su primer amor, de un muchacho, Sinisa, y el libro nos lleva a través, pues, de su historia. Se enamoran, él tiene otras ideas, otras concesiones, él la quiere a ella, pero termina yéndose por su propio camino, que es a mitad del libro, cuando acaba la parte de Catherine the Small. Ahí ocurre algo muy fuerte y pasamos a Catherine the Great, y ya ha pasado el tiempo, Catarina pues llevó muy mal lo que ocurrió, en eso grande que ocurrió, lo llevó muy mal, y su vida se transformó totalmente. Ella era una niña bien educada, responsable y tal, y se entregó al alcohol, se entregó a las drogas, al vicio, de todo. Y durante esa parte del libro, y al igual que desde el principio del libro, junto a Catarina la acompaña su mejor amiga, Milica, que esa sí se entrega a las drogas, pero duro, heavy. Y bueno, entonces van ocurriendo una serie de cosas, más agradables que otras, y de trasfondo pues se ve lo que ocurre, lo que está ocurriendo en el país, cuando se va caldeando el ambiente, cuando están llegando los grupos de choque de fascistas, los grupos antifascistas, por aquel entonces los narcos, muchísima droga, muchísimo tráfico de contrabando, de todo. Y Catarina
toca fondo. Toca fondo. Y vivía en Tito Grado, donde había ido a estudiar, y a la final tiene que regresarse a su casa pues para acompañar a su mejor amiga y a su abuela y estar con ella. Entonces, consiguen trabajo, va pasando el tiempo, va mejorando, consigue muy buen trabajo en el tema de la moda. Y Catarina, siguiendo el consejo de su abuela, porque su abuela sentía lo que estaba ocurriendo allí, que iba a formarse una gorda, le dijo: vete, vete. Entonces Catarina había conocido a otro muchacho, se medio enamoró de él y se fueron del país, acabaron en Londres trabajando, se casaron, tuvieron un hijo, etcétera. Y bueno, y más adelante pues Catarina le toca regresar para enterrar a su abuela y bueno, ya tiene 3 hijos en Londres. Ella no tiene una vida feliz en Londres porque el marido la trata muy mal, le dice de todo y ella no pasa, regresa a la casa de su abuela, se reúne con una tía que era la hermana de su madre, y se encuentra con Sinisha, salseo, y retoman lo que habían dejado, lo retoman con pasión y se esclarecen muchas cosas que nos habían dejado un poco colgados a mitad del libro, se van esclareciendo y se va viendo cómo Catarina va encontrando su lugar, como dice, ya está bien, y se hace sentir y se enfrenta con su marido, se enfrenta con todo el mundo y vive su vida a la final pues como ella quiere, pues es su vida. Una mujer que le tocó aprender a las duras, a las malas, y a la final es su vida y ella decide cómo vivirla para ser feliz, porque lo que siempre quiso fue ser feliz. Y todo esto se ve reflejado magistralmente en este libro. Me ha encantado, lo recomiendo. Ojalá lo traduzcan al español. Olia, si estás viendo esto, por favor, haz que lo traduzcan al español, porque es muy bueno y va a interesar muchísimo a todo el mundo, yo creo, porque no solamente se muestra la historia de una zona relativamente desconocida para nosotros, sino que muestra también cómo era la vida allí, la dureza del sitio, la crudeza del verano, y nada, y ojalá lo saquen en español. Muy recomendable, muy recomendado, me encantó. Me llevé mi tiempo para leerlo, porque un poquito cada día, para saborearlo, ¿sabes? Para no saturarme de él y más bien para disfrutarlo. Así que lo recomiendo, ojalá os guste mucho, y si os gusta también este canal, registrarse, suscribirse, darle a la campanita para saber cuando subo nuevo contenido. Os dejo un enlace aquí para mis otras redes sociales, en Instagram, en Telegram, es donde estoy más activo normalmente. Me podéis contactar cuando queráis, me podéis dejar algún comentario, sugerencia, donde queréis que viajemos próximamente. Y nada, os dejo aquí. Muchísimas gracias por todo. Ojalá os haya gustado el vídeo y nos vemos a la próxima. Chao.